Buenas tardes. Es un gusto para mí estar aquí acompañado de Carolina Wallabici, de Tecpetrol, para este seminario organizado por el SPE en el título y en el tema de pruebas de presión. Voy a presentar a Carolina. Carolina es ingeniera de petróleos de la Universidad Central del Ecuador. Es máster en sistemas integrados de gestión de la prevención de riesgos laborales, la calidad, el medio ambiente y la responsabilidad social corporativa de la Universidad Internacional de La Rioja. Tiene más de 15 años de experiencia en el sector petrolero y actualmente ocupa el cargo de ingeniera de reservorios en la empresa Pardalis. Bueno, Carolina, para mí es un gusto estar aquí y compartir este espacio contigo y estoy seguro que la gente también van a poder disfrutar de este interesantísimo tema, como es pruebas de presión, ¿no? Yo también soy ingeniero de reservorios y las pruebas de presión siempre ha sido un tema muy hermoso y vamos a ver qué nos dice la audiencia y qué aprendemos de ti hoy. Carolina, Sí, yo por sin más supuesto. preámbulo te dejo a ti y a la gente también informarles que cualquier pregunta que tengan pueden empezar a escribirlas en el chat. Después nosotros vamos a leer y vamos a ir contestando sus preguntas poco a poco al final de la charla. Entonces, Carolina, gracias nuevamente por compartir con esto y participar en estos eventos del SP. Sí, José, muchas gracias por la presentación. Por otro lado, agradecer también a la SP por darnos esta oportunidad de compartir estas charlas técnicas que seguro son muy bien recibidas y sobre todo nos permiten presentar el trabajo que desde nuestro lugar lo hacemos. Voy a proceder a presentar, me indican si es que ven la pantalla. Nosotros vamos el día de hoy a abordar los fundamentos para ensayos de presión y aplicaciones en la cuenca oriente del Ecuador. Como tú lo habías comentado, José, es uno de los temas, creería que toman muchísima importancia dentro de la ingeniería de reservorios y obviamente la toma de decisiones en cuanto a los planes de desarrollo que tenemos en cada uno de los proyectos. Es por eso que para nosotros ha sido fundamental estudiar los ensayos de presión y obviamente darles el valor agregado dentro de nuestros estudios. Esta es la propuesta de la agenda para el día de hoy. Estaremos inicialmente respondiendo dos preguntas que por lo general nos hacemos y es ¿qué son los ensayos de presión y por qué hacemos los ensayos de presión? Estas dos preguntas conllevarán un poco a resumir toda la información de la parte técnica para posterior pasar a saber qué tipos de ensayos podemos tener y cómo los podemos analizar e interpretar. Algo muy importante es vamos a recorrer en una línea del tiempo acerca de los métodos para la interpretación de los ensayos de presión y vamos a fijar el método de la derivada de presión, que es uno de los más usados dentro de la industria y uno de los más prácticos a la hora de interpretar. Posterior habrá una segunda parte que creo que va a ser la que más les interese conocer y son los casos prácticos en la cuenca oriente del Ecuador. Analizaremos 5 casos de los cuales la mayor parte de estos casos están relacionados a los proyectos de recuperación secundaria que el consorcio tiene aquí en el Ecuador. El primer caso es un PTA, un Pressure Tracing Analysis. Este Pressure Tracing Analysis es un análisis de datos de presión con los caudales de producción en tiempos cortos, ¿no? En horas, en días, puede ser incluso en semanas. Y este análisis lo vamos a hacer con el registro de presión de un pozo y para el desarrollo del proyecto de recuperación secundaria. Posterior vamos a revisar un Production Analysis. Este
Este método es el análisis de datos con mucha más historia, extensos, incluso meses a años. Y acá lo que vamos a analizar es la conectividad entre pozos productores y pozos inyectores, es decir, ver la conectividad en una misma malla de secundaria. El siguiente caso vamos a ver un análisis de interferencia, esto relacionado a la conectividad entre dos pozos productores y la importancia de verificar esta conectividad para desarrollar y proponer propuestas dentro de una zona de investigación. Posterior, revisaremos un follow-up test o una disipación de presión en pozos inyectores. Realmente este es un tema que ha tomado mucha importancia cuando implementamos proyectos de recuperación secundaria. En este caso vamos a analizar la instalación de una válvula de fondo que nos permitió obtener datos bastante buenos como para analizar los follow-up tests. Y finalmente analizaremos un modelo numérico que nos permitió caracterizar el reservorio y posterior tomar decisiones en función al plan de desarrollo de perforación y obviamente proyecto de recuperación secundaria. Es como propuse la agenda, así que vamos a arrancar con los fundamentos y posterior estaremos revisando los casos prácticos, llamémoslo así. Lo que primero nosotros tenemos en mente es saber qué son los ensayos de presión. Y acá he propuesto una definición bastante sencilla en cuanto a lo que son ensayos de presión. Y los ensayos de presión no es más que la adquisición de datos de presión, temperatura y producción medidos en un pozo, y esta medición se la hace mediante cierres y aperturas controladas. En la parte superior izquierda podemos ver un esquemático de un pozo en donde podemos observar la parte mecánica del pozo y la parte de reservorio del pozo. En la parte de reservorio del pozo se encuentra un perfil de presión, el cual viene desde una presión de reservorio hasta una presión de fondo fluyente, y vemos en color verde el sensor instalado para la identificación de esta presión. Obviamente, todos estos parámetros vienen gobernados con los propios datos del reservorio, ¿no? Como son áreas de drenaje, espesores, radios e incluso los límites del reservorio. Lo que podemos decir es que en términos generales el caudal y la presión son interdependientes. Es decir, cualquier cambio que nosotros podamos hacer en la producción, vamos a obtener una respuesta en presión. Y esta respuesta en presión nos va a inferir los parámetros de reservorio. En la gráfica de la derecha vemos un gráfico bastante habitual de una prueba de restauración de presión. Incluso vemos en la parte inicial, vemos el asentado del sensor y la lectura inicial del sensor. Luego vemos un periodo de producción o un periodo donde tenemos una tasa de producción, que lo llamamos drawdown, en donde podemos identificar la presión de fondo fluyente y la tasa de producción a la cual estamos produciendo el pozo, y posterior a un tiempo cero, el cierre del pozo para una restauración de presión. Este tiempo cero es muy importante a la hora de interpretar y conocer la forma y cómo restaura el pozo para una presión de reservorio. Ahora, con este simple dato de obtener la presión del reservorio, si bien el último dato de la presión restaurada es muy valioso a la hora de definir la presión como tal del pozo, pero lo más importante acá es saberlo interpretar. Lo que podemos mencionar es que es importante saber que no solamente podemos tener una solución a una interpretación, podemos tener la infinidad de interpretaciones, y ahí entra el grupo multidisciplinario a la hora de definir e interpretarlo. Una buena interpretación nos puede ayudar a tomar decisiones. Algo muy importante es que si bien estos son los ensayos de presión, estos están gobernados principalmente por la ecuación de Darcy y la ecuación de difusividad. En la parte superior podemos resumirle la ecuación de Darcy, que la conocemos, y en función a los parámetros podemos calcular las diferentes variables. La segunda pregunta es: ¿para qué hacemos los ensayos de presión y qué importancia tienen dentro del desarrollo del campo? Ahora, los ensayos de presión nos proveen información tanto de pozo como de reservorio. La información de pozo es muy importante a la hora de saber
qué podemos hacer en el pozo y cómo podemos mejorar su productividad. En este caso, los datos de pozo que nos provee el ensayo de presión es el dato del daño del pozo, o conocido como skin, y la capacidad de flujo, que es la permeabilidad por el espesor. Ahora, al conocer estos datos, una vez que tenemos estos datos, nosotros estudiamos y podemos estimular un pozo, por ejemplo, si lo encontramos con un daño positivo. Podemos definir sistemas de extracción, capacidades de facilidades, espaciamiento y cantidad de pozos dentro de un reservorio, la característica de cada reservorio y obviamente también una estimulación al tener una baja permeabilidad, por ejemplo. Ahora, los datos que nos provee el reservorio como tal tienen mucha más importancia, dado que no lo analizamos de manera macro, ¿no? Lo vemos a manera macro, y por ahí el dato es muy importante a la hora de tomar decisiones. Por ejemplo, una presión media de reservorio nos va a ayudar a entender cuál es la eficiencia de flujo y qué proyección podemos estimar dentro del reservorio. La implementación o no de proyectos de recuperación secundaria. Cuando obtenemos las heterogeneidades de reservorio, nos permite caracterizar el reservorio, podemos definir si tenemos doble porosidad, doble permeabilidad, y obviamente al tener las distancias o contornos nos permite saber y determinar un plan de explotación y un plan de desarrollo, además de tener cálculos volumétricos, definir bordes, si son abiertos o cerrados. La información que nos provee los ensayos de presión, en conclusión, son muy importantes a la hora de definir un plan de desarrollo y obviamente la decisión de tomar qué hacer con el pozo en producción. Tenemos una infinidad de ensayos de presión. Acá estamos presentando 6 tipos de ensayos. El primer ensayo es el DST-TST, que es un ensayo de presión con equipo de perforación o terminación. Tenemos los ensayos de fluencia, o más conocidos en el mercado como drawdown test, en donde tenemos un caudal inicial de 0 y un caudal positivo que refiere a un caudal de producción. Usualmente estos drawdown test, lo que nosotros lo hacemos son con las bombas eléctricas una vez puesto en marcha el pozo productor, muy eficientes a la hora de determinar datos del reservorio como tal. El tercero y muy conocido y el más usual, creería yo, es el de restauración de presión o build-up, en donde tenemos un caudal de producción, un caudal positivo, y lo llevamos a un tiempo cero con un caudal cero, una restaurada de presión. El 4 es una inyectividad o step rate test. Estos análisis lo hacemos especialmente en pozos inyectores y reinyectores para definir la evolución de admisión y presiones de ruptura. El quinto es la disipación o el follow-up test. Acá en follow-up test tenemos un periodo de inyección, un caudal de inyección. El signo negativo refiere a caudal de inyección, y la disipación al momento de llevarlo a un caudal igual a 0. Este es un follow-up test típico en donde podemos identificar la presión del reservorio y obviamente con la derivativa determinar las características propias del reservorio. Hemos adicionado también los pulsos de interferencia. Acá son muy importantes a la hora de definir el tamaño del reservorio o la conectividad en pozos para proyectos de recuperación secundaria. En este caso tenemos un pozo 1 igual, el caudal 1 es igual a caudal 2, y un pozo 2 donde el caudal 1 va a ser diferente a caudal 2. En esta gráfica podemos diferenciar un pozo restaurando, y cuando un pozo se lo abre empieza a perder presión. Este caso lo vamos a ver a detalle con un caso práctico. Hoy por hoy vamos a analizar justamente casos de restauración de presión, de disipación o follow-up test, pulsos o interferencias, y además un PA y un PTA, ¿no? Como lo habíamos comentado. Ahora, si bien hemos revisado cómo es la adquisición de datos, está bien, pero a la hora de interpretarlos es necesario saber qué métodos vamos a utilizar para interpretar los ensayos de presión. Y aquí nace un poco saber diferenciar entre los métodos convencionales y métodos modernos, y saber escoger cuáles de ellos se ajusta mejor a la obtención de la información y obviamente a la interpretación. En métodos convencionales, acá los he puesto únicamente 2, si bien tenemos algunos otros. Los he puesto a los más conocidos, el de Jordan y MDH,
Y un poco evolucionando en el tiempo, sabemos que estos métodos convencionales fueron desarrollados en 1940 y realmente definen la herramienta matemática que utiliza es la transformada de Laplace y define mucho por la forma de la curva y con líneas rectas, ¿no? Posterior, en 1967, aparece el método de curva tipo y es donde da un puntapié para entrar al método de la derivada. Em, y posterior, obviamente, siendo la derivada un método muy conocido y de hecho muy útil hasta ahora, se desarrollan algunos métodos adicionales más adelante, como la de convolución de pozo simple y de convolución de multipos. Hoy por hoy se ha avanzado muchísimo, nos encontramos en desarrollo de esta nueva metodología. Sin embargo, el método de la derivada ha tomado mucha fuerza y hemos tratado de desarrollarla de la mejor forma. Acá un poco para entender lo que es el método de la derivada. El método de la derivada es un método gráfico en donde graficamos la variación y la derivada de presión. Esta es la variación y esta es la derivada de presión y la graficamos en función al tiempo en un gráfico log-log. Ahora, esta derivada es muy importante dado que la presión derivativa acentúa las diferencias de la curva, ¿no? Ocasionando esto por los regímenes de flujo. Por ejemplo, podemos encontrar máximos, mínimos, zonas planas, tendencias crecientes, tendencias decrecientes y nos van a ayudar a entender las heterogeneidades y regímenes de flujo. Estas heterogeneidades son muy complejas verlas en los métodos convencionales. Sin embargo, con este método son amplificadas y podemos interpretarlas. Una vez que están interpretadas, lo que podemos hacer es ajustar a una curva y entender qué tipo de reservorio tenemos. Y los regímenes de flujo obviamente nos presentan formas características bien diferenciadas. Ahora, dentro de del análisis del método de la derivada, se divide en tres partes, ¿no? Tenemos los tiempos tempranos, los tiempos medios y los tiempos tardíos. En los tiempos tempranos, algo muy importante que vemos es el well bore storage, que es el almacenamiento. Vemos el daño del pozo, el fracturamiento hidráulico, si es que existiera en el pozo, penetración parcial y los pozos horizontales. En tiempos medios, vemos el tipo de reservorio que tenemos. Tenemos un reservorio homogéneo, heterogéneo, con doble capa, con doble porosidad o un reservorio compuesto. Y finalmente, en tiempos tardíos, vemos el efecto de borde. El efecto de borde nos permite conocer si tenemos bordes abiertos, bordes cerrados y saber y entender el efecto de presión que ejerce desde los bordes. En la parte inferior podemos ver cómo representa en las curvas el well bore storage como el punto 1, el skin, el radial flow y el efecto de borde. Sí, ahora vamos a empezar con los casos de estudio y acá hago un resumen antes de iniciar. Ustedes recuerdan que el año pasado hubo un evento muy importante que marcó la producción del Ecuador y es esto de la rotura del SOT. Anticipando esta rotura del SOTE, lo que hicimos fue, en la mayor parte de pozos que teníamos bombeos eléctricos, dejamos energizadas las bombas y con eso conseguimos obtener datos de presión restaurada durante el tiempo que estuvo cerrado por rotura del SOTE, obteniendo datos de muchísima importancia que nos permitió ajustar modelos, nos permitió ajustar proyectos e inclusive nos ayudó a entender zonas en las cuales necesitábamos obtener datos de presión. Entonces, este caso y los siguientes están muy asociados a este evento de la rotura del SOTE, en donde pudimos registrar gran cantidad de datos y por ahí sacamos muchísimo provecho de este evento que realmente estuvo complejo en cuanto a producción, pero le dimos el lado positivo para obtener datos de presión. Ahora bien, acá lo que presentamos es un pozo en un proyecto de recuperación secundaria. Si bien este proyecto de recuperación secundaria estaba bastante avanzado, es un proyecto al reservorio superior con inyección de agua. Sin embargo,
necesitábamos obtener un dato de presión que nos confirme el avance del proyecto de recuperación secundaria. Acá en la gráfica, en la parte inferior, en el histórico de presiones, se recopiló la mayor cantidad de pozos, de datos de presión de pozos aledaños, y pudimos entender que antes de la recuperación secundaria teníamos una presión de 800 psi. Sin embargo, no teníamos un dato fehaciente que nos indique cómo había presurizado la zona post-proyecto. En la parte superior vemos es toda la data de la bomba eléctrica en la parte superior, el dato de presión de fondo fluyente y la restaurada como producto de la rotura del SOT. Y lo que obtuvimos es una presión de 1151 psi, y referenciándole al inicio de la puesta en producción de este pozo teníamos alrededor de 150 psi más. Ploteamos en el histórico de presiones y lo que pudimos evidenciar es que íbamos ganando presión. Obviamente, posterior de este dato de presión, empezamos a buscar más pozos que nos puedan proveer datos de presión, y cerca de este pozo tenemos un pozo cerrado, y con la misma metodología fuimos a tomar datos de presiones estáticas. A fines del año 2020 pudimos identificar que pasamos de tener una presión de reservorio de 800 psi y cerca de 1500 psi, es decir, logramos presurizar el campo, y acá viene la importancia de tener datos de presión a la hora de evaluar proyectos de recuperación secundaria. Obviamente, con estos datos, el plan de desarrollo en esta zona fue evidentemente abrir pozos que estaban cerrados en la zona, proponer nuevos pozos. Hoy por hoy estamos terminando de poner en producción un pozo adicional como intervención workover, y con excelentes resultados, ¿no? Pero lo que quiero remarcar acá es evidentemente la importancia de tener datos de presión, y sobre todo el acoplarlo con demás datos, e ir evolucionando en función de los datos que obtengamos. Este segundo caso de estudio es un PA, un Production Analysis. El anterior era un Pressure Tracing Analysis. Acá es un proyecto de recuperación secundaria de un pozo inyector y dos pozos productores. Y lo importante de esta zona acá es inyección de agua al reservorio Basaltena, y la importancia de este caso es remarcarles dos cosas: la clara conexión entre el inyector y el productor, y obviamente la interdependencia entre ambos pozos productores. Ahora les cuento un poco la historia de estos dos pozos productores y el inicio de inyección. El pozo productor 1 arranca la producción mucho antes que la inyección y mucho antes que el productor 2. El inicio de inyección lo marqué acá en color azul, y vemos que evidentemente antes del inicio de inyección los pozos venían bajando su presión de fondo fluyente, y en la parte inferior vemos los caudales de fluido de cada uno de los pozos. Vemos que venían perdiendo fluido y venían perdiendo presión. Una vez que arranca el inicio de inyección, vemos cómo recupera la presión inmediatamente, y también vemos cómo recupera la producción. Y vemos que existe una conexión muy franca entre pozos inyectores y productores, en donde identificamos una alta permeabilidad. Hablamos de permeabilidades que superan el Darcy, ¿no? Y posterior, obviamente, con los datos de presión vamos identificando, si bien acá tenemos periodos de cierres en donde pudimos restaurar la presión, vemos cómo evoluciona la presión de reservorio. En este reservorio, antes del arranque tuvimos una presión de reservorio, antes del inicio de inyección tuvimos una presión de reservorio de 800 o 900 psi, y vimos cómo evolucionamos en función de estas restauradas con la bomba eléctrica, llegando a obtener hasta 1800 psi. Posterior, un dato muy importante para ver esta conexión entre inyector y productores es la pérdida de inyectividad. Entre el pozo inyector pierde inyectividad, e inmediatamente los pozos productores pierden productividad. Esto lo evidenciamos en producción y también lo evidenciamos en presión de fondo fluyente, y vemos cómo cae la presión de fondo fluyente. Igualmente pasa cuando recupera la inyectividad, ¿no? Cuando recuperamos la inyectividad, los pozos productores inmediatamente, en cuestión de horas, empiezan a levantar la presión de fondo fluyente.
Y esto fue acompañado siempre, obviamente, con los caudales de producción. Entonces, vimos una clara conexión del inyector con respecto a los productores y lo que pudimos evidenciar es que el pozo productor 1 poseía mejor conexión con el inyector. Y por ello llegó a aumentar rápidamente el corte de agua, incluso llegando hasta el 98%. Ahora, la interdependencia entre ambos productores la pudimos identificar en dos periodos que los estoy marcando acá, y es cuando perdemos de inyectividad a la hora de no perder productividad en el pozo productor 2, tomamos la decisión de cerrar el pozo productor 1 e inmediatamente el pozo productor 2 empieza a levantar la producción de fondo fluyente y compensamos con producción. Y el otro tiempo donde vemos una muy buena conexión de los productores es justamente antes del cierre del inyector, en donde el pozo productor 1 es cerrado nuevamente y vemos que el pozo productor 2 tiene una producción estable y no va perdiendo presión de fondo fluyente. Ahora, ¿qué pasó cuando apagamos el inyector? Por eso de la rotura de Sote, que es el último evento que lo podemos ver acá. Vemos que una vez que pasa esta rotura del SOTE, los pozos no restauran presión, sino pierden presión. Es decir, el efecto del inyector fue tan claro que vimos que pasamos de tener una presión de 2100 psi, pasamos a tener una presión de alrededor de 1200 psi. Y con todos los datos que obtuvimos, lo que propusimos es cerrar el pozo productor 1, esto para redireccionar y mejorar la eficiencia real de barrido y redistribuir las líneas de flujo hacia el productor 2, que tenía menor water cut o BSW. Y es lo que conseguimos, ¿no? Redistribuimos las líneas de flujo, mejoramos la productividad en el productor 1 y en otros pozos aledaños que estaban abiertos y conseguimos recuperar mayor cantidad de petróleo. Acá la importancia es saber evaluar con mucho detenimiento toda la data de presión. Como ustedes ven, esta data es netamente de la presión de fondo fluyente recuperada de las bombas eléctricas. Y si nos ponemos a ver a detalle, podemos encontrar muchas coincidencias que nos harán tomar decisiones para poder mejorar la productividad en los pozos y obviamente en el campo. El siguiente caso es un caso de análisis de interferencia y acá entran en discusión, llamémoslo así, dos pozos productores, el pozo productor 1 y el pozo productor 2, en donde nosotros a mediados del 2019 ponemos en marcha el pozo productor 1 y evidenciamos que tenemos una presión baja con respecto a la estimada que veníamos observando en los otros pozos productores. Y lo que nos da a pensar es que este pozo productor 1 estaba desconectado del resto de pozos y que teníamos una desconexión, llamémoslo así, con el resto del reservorio. Era muy inusual esto lo que habíamos identificado. Además, posterior a esta puesta en marcha, el pozo 2 se queda a espera de pooling y no pudimos identificar claramente esta interferencia entre el pozo 2 y el pozo 1. Ahora, con esto de la rotura del SOTE, pudimos registrar en el pozo 1, pudimos registrar la presión, que la mostramos acá en la parte superior, y evidentemente el pozo va restaurando bastante bien, llega a valores a 2300 psi restaurada, y podemos en ese momento saber que la presión del reservorio como tal está en el orden de 2300 y no desfasa con respecto a lo que habíamos estimado. O sea, los puntos que habíamos encontrado en el 2019 no estaban tan bien ajustados como los que obtuvimos en el 2020. Desde ese punto de vista, lo que entendemos es que sí, evidentemente el pozo productor 1 y el pozo productor 2 están conectados. Sin embargo, antes de arrancarlos, hacemos una prueba de interferencia. ¿Y en qué consistía esta prueba de interferencia? En dejar apagado un pozo y prenderlo en diferentes tiempos para saber cuál es el efecto en el pozo 1. Y es lo que hicimos, ¿no? Acá vemos el perfil completo.
A simple vista parecería que no pasó nada, sin embargo, cuando ampliamos la información, vemos que evidentemente cuando prendemos el pozo nuevo, el pozo 2, perdón, el pozo 2, vemos una depresión de la presión restaurada que identificábamos en el pozo 1 y vemos una clara conexión con respecto entre el pozo 1 y el pozo 2. Ahora, ¿cuál ha sido la importancia de verificar este análisis de interferencia? Justamente era porque el pozo número 1 fue propuesto para un proyecto de recuperación secundaria. Sin embargo, con la incertidumbre de saber si no estaba conectado al reservorio, era muy complejo continuar con el desarrollo, ¿no? Y decir, continuamos con la conversión del pozo nuevo, perdón, del pozo 1 como inyector. Ahora, con estos datos se afianza mucho más el desarrollo del campo, confiamos en los datos que tenemos y sobre todo estamos seguros que vamos a tener un proyecto de recuperación bastante bueno. El siguiente caso es un follow-up test. Dentro del campo que nosotros prestamos servicios, hemos realizado gran cantidad de conversiones a pozos inyectores. Sin embargo, la principal dificultad que habíamos encontrado es que al momento que tomamos una prueba de follow-up test, encontrábamos que no podíamos interpretar correctamente el follow-up test. Entonces, esa era una de las principales problemáticas que teníamos en pozos inyectores. Un poco acá he puesto algunas generalidades para conocer lo que es un follow-up test. Y lo que es un follow-up test es una prueba de declinación que mide el descenso de presión posterior a una tasa de inyección. Ahora, la interpretación del follow-up test es mucho más compleja, dado el líquido inyectado es diferente al original del reservorio. Lo importante de un follow-up test, y a partir de estas generalidades fuimos evolucionando a la hora de tomar este tipo de ensayos, ¿no? Y justamente acá, en verificar que el caudal puede mantenerse constante y en valores que aseguren una inyectividad matricial, cambiamos un poco el diseño que nosotros anteriormente habíamos tenido en pozos y inyectores y propusimos justamente en tener caudales constantes y asegurar una inyección matricial. Ahora, verificamos gradientes de fractura, pozos que ya han sido fracturados hidráulicamente, en no sobrepasar este rate test. Y lo que sí veíamos era que necesitábamos reducir este almacenamiento variable que veíamos en pozos con cierre en superficie. Y lo que la teoría nos recomendaba era que utilicemos un sistema de válvulas que nos permitan tener un cierre en fondo y tener este efecto de almacenamiento lo podamos eliminar o al menos reducir. Es así como arranca en el 2020, propusimos realizar un follow-up test un poco prediseñado a los que anteriormente veníamos haciendo. Inicialmente proponemos realizar un caudal estable durante 2 horas y posterior cerrar el pozo, incorporando una herramienta en donde esta herramienta nos permitía realizar un cierre en fondo. La principal incertidumbre que tuvimos es, ¿vamos a hacer el cierre en fondo sin tiempos muertos? Vamos a obtener un cierre inmediato, porque en realidad el follow-up test se trata de eso, ¿no? Realizar un cierre instantáneo en donde podamos registrar una presión limpia y es lo que conseguimos, ¿no? Acá en la parte inferior podemos ver que al momento del cierre hacemos un cierre muy limpio y podemos tener una disipación de presión bastante buena. Y obviamente eso se transmite a tener una derivada de presión interpretable y podemos caracterizar el reservorio. Obtenemos muy buenos datos de presión y a partir de este caso procedemos a los siguientes pozos a realizar la misma metodología. Realmente este cambio que hicimos a la hora de tomar los follow-up test nos permitió obtener muy buena data de calidad y que podamos incluirla dentro de los estudios y que podamos interpretarla obviamente. Acá hice una comparación de los cierres con fondo y los cierres sin fondo, los cierres que no teníamos en fondo. Y acá tenemos 3 casos muy particulares. Al lado derecho vemos un follow-up test sin cierre en fondo y vemos que realmente la data es muy compleja de interpretar.
De hecho, acá podríamos hablar de un reservorio cerrado, lo cual nosotros no veíamos en la práctica y en los build-ups. En la parte inferior, igual, ¿no? O sea, perdemos todo el almacenamiento y por ahí la información es muy, muy ruidosa. No entendemos la forma de la derivativa y obviamente el final es mucho más compleja de interpretar. Y el lado izquierdo, vemos en la parte inferior que realmente perdemos muchísima data y apenas logramos tener datos, llamémoslo así, tempranos, capaz, y, e imposible de interpretarlas. Y en la parte superior vemos ya un follow test con cierre en fondo, en el cual vemos una presión de reservorio bastante buena y muy interpretable, y obviamente la derivativa ya nos habla mucho del reservorio. Pudimos definir flujo radial, pudimos definir el daño, la permeabilidad y la conductividad como tal. Ahora, un poco pasamos ya a un análisis numérico. Anteriormente vimos análisis bastante puntuales en pozos, pero ahora el caso de estudio que voy a presentar ya va muy bien desarrollado, ya es un análisis numérico. ¿Y cómo nace este análisis numérico? Acá ya integra mucho la parte de geología, integra mucho la parte de geofísica. Si bien en los anteriores análisis ya venía acompañada con un input geológico, en esta parte un análisis numérico se arranca, de hecho, con un modelo geológico. Entonces, acá en la parte izquierda vemos un histórico de producción acompañado de una acumulada de fluido en función del tiempo. ¿Y cómo nace este proyecto? Les cuento, en el año 2019 nosotros pusimos en marcha dos pozos productores en donde la presión de reservorio registrada estaba en el orden de 2.500, 2.300 psi y veíamos esa depresión de la capa. Sin embargo, al ponerle en marcha un pozo productor número 3, vemos que tenemos una presión de 1914. Entonces, teniendo esta gráfica de acumulada de fluido y presión, extrapolamos la presión y con el dato que obtuvimos en la rotura del SOTE, vemos que la presión, si bien no es la que adquirimos a inicio de ponerlo en producción de 2.560, desfasa totalmente con la que hubiésemos extrapolado y la que hubiésemos obtenido si considerábamos únicamente los tres primeros datos. Es decir, con los tres primeros datos hubiésemos tenido una presión que estaba en el orden de 1.800 e incluso 1.700 psi, pero al obtener estos datos de 2.300 psi, eh, llegamos a pensar qué tipo de reservorio tenemos y por qué tenemos este tipo de presión y sobre todo qué volumen tiene este reservorio. Y planteamos mediante todos estos análisis lo hemos hecho, por cierto, en Zafir en el módulo de capa, y lo que planteamos es generar y reproducir estas presiones. Nuestro objetivo acá era reproducir estas presiones de 2.300 psi, generando un modelo en Zafir y generando varias condiciones que nos puedan ayudar a interpretar o conocer cómo estábamos en el reservorio. Planteamos una infinidad de casos, sin embargo acá mostramos 4 casos de los cuales vale la pena comentarlos y sobre todo vale la pena también mostrar qué datos pudimos obtener. Y estos casos, el primer caso es un caso en donde se planteó un modelo que estaba limitado por un LKO en línea gris y estaba limitado totalmente por facies sin entrada de agua. Planteamos un segundo caso en donde teníamos como límite el CAP. Teníamos una entrada de agua por el oeste y teníamos límites por facies en todo el resto del polígono. Planteamos un caso número 3, que más adelante les explico por qué planteamos este caso, y es un caso muy similar al 1, pero tenemos crossflow en el pozo nuevo, en el pozo 3. Y finalmente planteamos un caso número 4, en donde tenemos un límite por CAP sin entrada de agua, limitado al norte y al sur por facies, y hacia el este tenemos una entrada limitada de agua. Ahora, con estos 4 casos, lo que queríamos hacer, como les comentaba, es conseguir la presión de reservorio que habíamos obtenido con la rotura del SOTE, reproducir la presión de fondo fluyente y conocer
cuál era la extensión del reservorio como tal. En las gráficas de presión vamos a ver dos curvas. La roja es la simulada y la verde es la real del pozo, es la adquirida con la bomba eléctrica. Tenemos dos pozos muestreos, que es el pozo 1 y el pozo 2, y lo que cada caso nos va a mostrar es esta diferencia entre la presión simulada y la presión propia de cada uno de los pozos. Ahora, este es el caso número 1, en donde definíamos el LKO como límite, la zona azul es la estudiada, y teníamos el límite por facies en todo el polígono, no teníamos entrada de agua. Y en la parte inferior vemos el resultado del análisis que realizábamos en el SAFIR y cómo se representaban las presiones. Ahora, este caso lo invalidamos, dado que si tuviésemos este caso limitado por facies y sin entrada de agua, este reservorio fuera muy pequeño y la presión de fondo fluyente no la lográbamos reproducir a la registrada. Vemos incluso que llegamos a tener 100 PSI de presión de fondo fluyente, la cual nunca fue evidenciada en el pozo productor 1, y la presión de reservorio estaría en el orden de los 600 PSI. Y lo mismo pudimos evidenciar en el pozo 2. Arrancábamos con una presión fluyente bastante alta, sin embargo su depresión no reproducía el comportamiento como tal de la presión de fondo fluyente, y la presión de reservorio se quedaba bastante baja, es decir, hubiésemos drenado gran cantidad de fluido dentro del reservorio. Este caso descarta y definimos que el reservorio tiene que ser más grande como para emular la presión de cada uno de los pozos. Pasamos a un segundo caso en donde ampliamos el volumen del reservorio. En este caso, ampliamos el volumen del reservorio y además incorporamos una entrada de agua por el oeste. Tenemos límites en el resto límites por facies en el resto del polígono, y lo que hicimos fue emular una entrada de agua desde el oeste, y lo que conseguimos en las presiones fluyentes y de reservorio simuladas es que la presión de fondo fluyente era mucho más alta de la que habíamos registrado. Estábamos casi 1000 PSI sobre la que habíamos registrado en el pozo 1, y en el pozo 2 era mucho más marcada el ingreso de la presión de fondo fluyente, era mucho más marcada el ingreso de la energía. Pero algo importante que pudimos identificar acá era que deberíamos tener desde algún lado del polígono una entrada de agua, porque en realidad la presión, si bien no es la que realmente es la del pozo, la registrada, pero emulaba mucho el comportamiento. Entonces, de este caso, lo positivo que pudimos encontrar es que deberíamos tener un caso muy similar. Sin embargo, la entrada de agua no debería ser tan franca, y por ahí deberíamos buscar la zona por donde ingresa el agua para quitarnos de estas diferencias entre los dos pozos productores. Ahora, este caso es bastante especial y hablamos del cross-flow del pozo 3. Cuando se cierra por esto de la rotura del SOTE, en esta zona tenemos ubicado un pozo que producía de dos zonas. Es decir, producía de la capa a la cual estamos simulando y de otra con mayor potencia, eh, que nosotros pensábamos que podíamos tener un crossflow de este pozo que pudiese generar esta forma muy característica de la restaurada del pozo número 2. Entonces, lo que hicimos es tratar de generar un modelo que nos permita saber si este volumen de agua que estaba ingresando como crossflow en el pozo 3 nos generaba este dato de presión de reservorio, y sobre todo nos generaba esta forma particular en el pozo 2 de restaurada de presión. Ahora, ¿qué es lo que pudimos obtener de conclusiones? La primera conclusión que sacamos es que el volumen para que haga crossflow este pozo era muy grande, y obviamente el pozo no tenía la capacidad para realizar ese tipo de crossflow. Por otro lado, el pozo 1, si bien alcanzaba cerca la presión de reservorio, pero el pozo 1 desfasaba totalmente en la presión de fondo fluyente. Aunque el pozo 2 emulaba muy bien la presión restaurada, veíamos que no lográbamos tener un match en presión de fondo fluyente, por lo que este caso
si bien era de nosotros de un interés propio de la empresa el emular este caso y saber cómo funciona el tema del crossflow en el pozo 3, fue descartado porque realmente si bien aportaba la presión del reservorio, no teníamos una similitud tanto en presión de fondo fluyente como en la presión de los dos pozos. La parte inferior vemos cómo se comportó en cuanto a caudal y fluido. Acá tenemos el último caso y es el que realmente nos ajusta. Este caso está limitado, acá tenemos el límite del CAP. El límite del CAP, el límite es sin entrada de agua, no ajustamos con una entrada de agua hacia el oeste. Está totalmente limitado por facies a la zona norte y a la zona sur. Y esto les comento que este límite por facies lo realizamos con la parte geológica, ¿no? Muy a detalle se estudió la zona en donde debíamos poner estos límites por facies, dado que era importante la zona norte, dado que tenemos pozos productores mucho más al norte, y por ahí lo importante era saber cómo se encuentra en esta zona y qué podemos determinar como para poder obtener un volumen correcto de la zona a estudiar. Y a la zona sur también la limitamos por facies y seguimos obviamente todo el mapa de espesor neto y por eso es que esta forma particular del reservorio. Ahora, lo que hicimos varias pruebas, hicimos una entrada limitada de agua hacia el este, pusimos varias pruebas para saber cómo funcionaba esta entrada limitada de agua, pusimos justamente en donde estoy marcando, pusimos hacia el norte, hacia el noreste, hacia el sureste, sin embargo, ninguna de ellas lograba reproducir lo que en este caso reproduce y en la zona donde pusimos la entrada limitada de agua. Con esta simulación conseguimos prácticamente ajustar la presión de fondo fluyente, tanto a los dos pozos. Ustedes ven que existe un excelente match entre la presión de fondo fluyente registrada y la simulada, y obviamente llegamos a alcanzar la presión del reservorio que estimamos. Este es el caso que lo validamos. Y de hecho, este caso fue input, ¿no? para el estudio de la zona y obviamente para casos de simulación mucho más detallados, ¿no? Los casos de simulación en la zona nos permitieron desarrollar el campo. Hoy por hoy en esta zona estamos desarrollando un proyecto de recuperación secundaria con 2 inyectores y además hicimos la perforación de un pozo. Pero acá la clave al analizar las presiones es justamente eso, ¿no? Es definir esos pequeños detalles que pueden hacer la diferencia a la hora de tomar decisiones y sobre todo buscar el porqué de las presiones y darle una solución a cualquier detalle que podamos observar dentro del reservorio. Es todo, muchísimas gracias. Espero eh, haya sido comprendida la presentación. José, le cedo la palabra. Muchísimas gracias, Carolina. Realmente estoy seguro que Jorge está orgulloso de ver a una pupila avanzando en su trabajo que empezó hace más de 80 años. Es interesante porque el estudio de las presiones, ¿no? Tiene tanto tiempo, ¿no? Son 81 años, y lo que ha cambiado es la forma como interpretamos eso que se generó en ese momento. Y claro, ahora tenemos herramientas fantásticas para simular y veo cómo se ha sacado provecho. Quiero felicitarte y felicitar a Tecpetrol por de cómo tomaron el tema de la ruptura del SOTE, ¿no? Y aprovechar toda esa generación de data que no la tenemos normalmente y que es dificilísimo tomar. Cuando yo estaba en Petroproducción, uno de los temas que tenía yo es que no se tomaban pruebas de presión en los pozos, porque cerrar un pozo cuesta dinero. O sea, hay una producción diferida y por lo tanto es difícil a la gente de producción decirle que necesito una prueba de presión en este pozo y por lo tanto necesito cerrar la producción por tantos días, tantas horas. No quieren, no, es dificilísimo. Y qué bueno que hayan aprovechado ustedes para generar toda esta data y como tú lo mencionas al último inclusive, que te permitió acceder a mayor producción, ¿ya? Te permitió acceder a mayores reservas.
Y yo creo que eso es importante ilustrarlo y mencionarlo para la toma de decisiones del momento que uno solicita, por ejemplo, una prueba de presión, para poder entender lo que tenemos allá abajo. Claro que sí. Una pregunta que tengo respecto, bueno, y a todos les invito, por favor, en el chat de poner sus preguntas para irlas entonces, pasárselas a Carolina. En el primer ejemplo que presentas tú, el PTA, viste la parte de las presiones restauradas y todo eso te concordaba. Ahora, ¿cómo amachaba esto con el balance de materiales respecto a los fluidos de entrada y salida? Claro, sí, o sea, acá el balance de materiales es clave, ¿no? A la hora de realizar análisis de presión, el balance de materiales es clave y lo digo en el sentido de que el dato, el input como tal de la presión de reservorio, los datos de ensayos de presión, tienen que sí o sí ajustarse al balance de materiales. O sea, el balance de materiales tiene que ser, va a la par. O sea, no podemos desestimar el balance de materiales. Ya. Otro tema que vi que me pareció interesantísimo cuando hablas de los follow-up test, ¿no? Eh, el haberlo hecho con una válvula de fondo parece maravilloso. Ahora, el problema que tenemos en el follow-up test es que normalmente nosotros cerramos de arriba, ¿ya? Cerramos a boca de pozo Ujú, exactamente, y interfiere todo el llenado de la tubería. tal cual. Sí, Exacto. justamente. Ahora, mi pregunta es, ¿puedo yo, ya que ustedes tienen ahorita la posibilidad de tomar presiones en el fondo o cerrar, más bien dicho, en el fondo y cerrar arriba, de alguna manera tratar de simular todo el llenado de la tubería para eliminar eso y poder usar los datos como si hubiera cerrado abajo? Sí, ¿Sí me explico? nosotros, sí, tal cual, te entiendo. Nosotros sí hicimos, como ustedes vieron, nosotros hicimos muchísimos pozos y inyectores en donde teníamos follow-up test tomados con cierre en cabeza, ¿no? Y es lo que tú comentas, o sea, tenemos ese almacenamiento que tarda muchísimo en verse en un follow-up test y por ahí emular ese almacenamiento era muy complejo porque tú al momento únicamente pasas la parte de almacenamiento, pero el resto de información y la que es más valiosa está en el tiempo medio y en el tiempo tardío. Entonces, emular ese almacenamiento es muy complejo como para poder interpretar en tiempos medios y tardíos. O sea, de nuestra recomendación como Tecpetrol es hacerlo en fondo. ¿Por qué? Porque tú te evitas todo el almacenamiento y puedes entrar ya en tiempos medios y tardíos y puedes obtener datos del reservorio como tal, que es lo que te interesa. Claro, muy interesante. Muy interesante. Tengo ya varias preguntas aquí y una que voy a leer, no está en orden, voy a leer una que acabo de agarrar y que me parece interesante. Dice, ¿es recomendable la toma de pruebas de presiones con bombeo hidráulico? Es una pregunta de Leonardo Mena. ¿Y cuáles serían las diferencias con otros métodos? Sí, o sea, el bombeo hidráulico es el más usual. De hecho, al tener el cierre en fondo con el bombeo hidráulico es netamente el que más usamos, ¿no? Muy bueno el método de bombeo hidráulico porque ahí nosotros tenemos un cierre en fondo, tenemos registro de presión en fondo y es muy práctico a la hora de analizar. De hecho, nosotros hemos hecho estudios en el campo donde nosotros estamos ahora y vemos que particularmente a las 12 horas de cierre ya tenemos datos muy buenos como para ser interpretados. O sea, el bombeo hidráulico va de la mano. Ahora, ¿cuál es la diferencia al tener un ensayo con bombeo hidráulico y con bombeo eléctrico? Es muchísima la diferencia, porque en el bombeo eléctrico tú no tienes encierro en fondo. Entonces, tenemos nuevamente en los build-ups, tenemos ese periodo de almacenamiento que enmascara muchísimo los tiempos medios y tardíos. Ahora, nosotros con esto de la rotura de SOT aprovechamos porque teníamos un tiempo bastante extenso para tener una restaurada de presión. Ahora, en el bombeo hidráulico, con 12 horas es suficiente, capaz que 24 horas, pero con un bombeo eléctrico sí hay que tomar en cuenta el tiempo que necesitamos parar para tener una buena data de presión. Gracias. Nuevamente aquí, bueno, Sebastián Rivero, nuevamente te felicita por haber sabido aprovechar pues, ese problema del SOTE y como una oportunidad para incrementar reservas, ¿no? Gracias. Edward Naranjo, ¿cómo estás, Edward? Aquí nos pregunta, ¿cuál es la relación de movilidad en el ejemplo de inyección de agua
viscosidad versus la gravedad del crudo aquí. ¿Pudieron determinar este valor mediante la prueba de fall-off con la válvula de fondo? A ver, la relación de movilidad, realmente nosotros tenemos una relación de movilidad que está sobre el sobre uno, porque al tener nosotros, tenemos diferentes campos, ¿no? Tenemos Sí. campos con viscosidades, digamos, de 2 centipoise, pero también tenemos un campo que tiene una viscosidad que supera los 22 centipoise. Entonces, definirte una movilidad al tener campos diferentes es muy complejo, ¿no? Tenemos movilidades que son efecto pistón, que es de 1, sin embargo tenemos movilidades mucho más altas, de 2 incluso. Ahora, el tema de movilidad a la hora de hacer el Fallop test, para diseñar obviamente el análisis de Fallop test como tal, lo que nosotros utilizamos es la viscosidad del agua como tal de 0.4, pero ya en el proyecto como tal, nuestros diseños y datos de relación de movilidad van muy acompañados con el crudo y el agua que tenemos obviamente de inyección y de el crudo de formación. En el caso del PA que estuvimos hablando, que era de inyección de agua, el tema ahí era, primeramente, que no era un sistema cerrado, ¿no? Estabas Claro. tú analizando pozo a pozo, pero no era un sistema cerrado tampoco. Exactamente. ¿Cuál era la relación de inyección versus producción en cuanto a volumen Eh, de fluidos? en el caso, perdóname, es en el caso del análisis numérico, tal vez. El- no, no me acuerdo cómo los llaman los casos, pero tú tenías un caso allí en el cual tú, al cerrar los pozos, después de todas maneras la presión Ah, seguía cayendo. exactamente. Sí, sí, sí. Sí, sí, Entonces sí, la sí, sí, pregunta sí. es, tú estabas ahí inyectando, veías muy claramente cuando inyectabas el agua que los pozos reaccionaban, ¿no? Había una Ujú, conductividad sí, tal cual. Sí, 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 sí. buena, etcétera, Ya estoy más ubicada en para el el caso. caso del pozo 1 que el pozo 2. Ajá. ¿Cuál era la relación de fluidos, de Ok, volumen? ok. Nosotros por lo general en la mayor parte de proyectos de recuperación secundaria tratamos desde que nuestra relación sea uno, es decir, lo que producimos, inyectamos. Inyectamos, ok. Exactamente. Pero tú estabas recuperando presión. Exactamente. Nosotros en este caso específico de Basaltena, nosotros en esa zona como tal inyectábamos alrededor de 4.000 barriles de agua por día. Sin embargo, aparte de esos 2 pozos que ustedes lo vieron y que los estudiamos, dado que teníamos la presión de fondo fluyente, tenemos 2 pozos adicionales que son con bombeo hidráulico, los cuales no están dentro del estudio, ¿no? Sin embargo, el total de volumen, obviamente para que nosotros tengamos una presurización, el volumen de inyección era levemente mayor a la producción. Pero es bastante, no hablamos de una relación de 0,5, no, posiblemente de 0,7. Ya, entonces, ok. Y eso machea con el balance de materiales. Entonces, Tal cual. eso, Nosotros para tener un mallado eficiente, sí o sí necesitamos ver el BRR, ¿no? Que es el Voidage Replacement Ratio. Y en ese sentido, siempre estamos ajustando las mallas como para verificar cómo va el balance completo del sistema de secundaria. gracias. Héctor Leiva tiene una pregunta. Dice, ¿han realizado ensayos de presión para analizar resultados de estimulación de pozos? De ser Sí, así, sí, sí, sí. ¿qué resultados han visto? Sí, 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 tal cual. Nosotros hemos realizado ensayos en pozos fracturados y obviamente hemos hecho ensayos antes y post fractura y vemos el efecto del fracturamiento hidráulico en los tiempos tempranos, ¿no? Las pendientes de un medio, de un cuarto, se ven muy claras cuando realizamos estimulaciones por fracturamiento hidráulico. Un poco cuando se hace ácidos, realmente no hemos tomado ensayos de presión, pero hemos enfocado mucho en datos con fracturamiento hidráulico. Hemos obtenido daños de -2, creemos que -2 es un valor promedio, llamémoslo así, en nuestros pozos, que nos muestran que los pozos quedan estimulados. Ya. Una curiosidad aquí, ¿has tenido casos de doble porosidad, doble Sí, 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 permeabilidad? sí, sí, ¿Has sí. visto eso en tus Sí, sí, ensayos? sí. Sí hemos visto casos de doble permeabilidad, de doble porosidad e incluso hemos llegado a analizar radial compuestos, ¿no? Ujú. Con sistemas mucho más complejos. Y de hecho, esos sistemas nos han permitido identificar
qué sé yo, pozos que van ajustados mucho con el tema de geología. Hemos visto dos lóbulos que producen con diferentes porosidades o permeabilidades y por ahí se representan muy claros durante el pozo, se representan mucho en la derivativa de presión. Ya. Leonardo Mena tiene otra pregunta. Dice, ¿cómo logra disminuir o eliminar el ruido? Ahí se movió esto. Eh, eliminar los ruidos o los puntos no deseados que se dan al momento de cerrar un pozo, ¿no? Y que pueden influir en el análisis. ¿Cuál sería tu recomendación? Sí, nosotros, bueno, acá les divido un poco tanto en el follow-up test como en los build-ups. En los build-ups, para nosotros la recomendación en bombeo hidráulico es realizar un solo cierre, ¿no? Cerrarlo de manera correcta y eso no nos permite tener ruidos al momento de tener un cierre correcto. Ahora, si tenemos ya ruidos durante el cierre, la data realmente nosotros la estudiamos a detalle y hacemos un control de calidad para ver qué datos nos sirven y qué datos no. Y por ahí lo que nos hemos encontrado cuando no se hace un cierre correcto es simplemente no utilizamos esa data. No hacemos una limpieza de datos como para interpretar. Ahora en el follow-up test es justamente lo que les comentaba en la presentación y era que para nosotros el tema de tener una válvula con una válvula en el fondo para cerrar nos traía mucha incertidumbre y no sabíamos si es que el cierre iba a ser instantáneo o íbamos a tardar en cerrar. Realmente tuvimos una excelente experiencia porque el cierre fue instantáneo y logramos tener ese efecto de cerrarlo de manera rápida y obtener obviamente la disipación de presión. Ahora, lo que sí es recomendable, yo creo que eso es práctica de todos de los ensayos de presión, es siempre bajar dos sensores, realizar el control de calidad entre los dos sensores, ver que la información que te estén reproduciendo sea la correcta, realizarle el ajuste con el caudal, verificar que los cambios de caudal hayan sido los correctos y que representen en la presión. O sea, sí o sí, antes de realizar la interpretación, yo les invito a que hagan un control de calidad de la data. Gracias. Rafael Rodríguez dice, excelente presentación, felicitaciones. ¿Cuál es la distancia entre inyector-productor en estos ejemplos que presentaste al principio? Claro. ¿Y qué prioridad promedio tenías? Porque ve que la respuesta es muy rápida, Claro. ¿no? De un Sí, pozo. sí, sí, justamente en la presentación lo comenté. A ver, tenemos dos casos. Tenemos el caso en donde vimos la restauración de presión. Ahí estamos hablando de una permeabilidad en el orden de 50 milidarcis, pero en el caso que yo les presento con los dos productores y un inyector, estamos sobrepasando el Darcy de permeabilidad. Y ¿Y la distancia entre el pozos? distanciamiento estamos en el orden de los 500, 600 metros. Metros. Ujú. Ok. Eh, Juan Merino dice, excelente presentación, muy práctica, felicitaciones. ¿Han establecido tasas críticas para evitar problemas de conificación y digitación en los pozos productores? Un poco hablando de tasas críticas, en realidad nosotros para los proyectos de recuperación secundarias definimos, no lo llamamos como tasas críticas, pero sí lo que llegamos a hacer es una optimización adecuada de productores. Ahora, lo que nosotros tratamos siempre, tenemos proyectos muy antiguos, de hecho desde el 2014, y lo que hacemos es tratar, una vez que llegue el avance del agua, lo que tratamos es de optimizar la mayor cantidad de producción, es decir, tratar de sacar la mayor cantidad de fluido que venga acompañada con crudo. Y de esa manera tratar un barrido mucho más eficiente dentro del proyecto de recuperación secundaria. De hecho, justamente el caso que ustedes pudieron observar, en donde había dos productores y un inyector, nuestra recomendación fue esa, ¿no? Cerrar el pozo que estaba más acuatizado para mover las líneas de flujo hacia el pozo que tenía menos water cut y poder recuperar mayor cantidad de reservas. Y de hecho es lo que hicimos, ¿no? Cerramos el pozo productor, Dos. direccionamos las líneas de flujo y pudimos tener y aumentar la productividad en el campo. Ya. Álvaro Izurieta, también, bueno, muy buena presentación. ¿Se ha logrado monitorear el avance del frente de agua mediante los cambios de movilidad en las pruebas de presión, en los build-up? Bueno, yo adicionaría ahí, o sea, ¿tienes tú ya un mapa más o menos del avance del frente? ¿Has logrado desarrollar Claro, eso? sí.
El avance de agua, nosotros si bien con el análisis de presión lo podemos complementar, pero para nosotros, dentro de los proyectos de recuperación secundaria, nosotros el avance de agua lo identificamos por muchas otras maneras, ¿no? Por ejemplo, nosotros en un reservorio, la mayor parte de nuestros reservorios que tienen recuperación secundaria son reservorios que no tienen agua. Entonces, para nosotros el ingreso del agua es muy evidente y por otro lado, el tema de la salinidad. Las salinidades definidas por capa digamos, el mejor trazador que tenemos dentro de los proyectos de recuperación secundaria. Ahora, lo que sí hemos evidenciado y yéndonos ya netamente a ensayos de presión, es efectivamente eso, ¿no? Antes de tener un proyecto de recuperación secundaria, obviamente la derivativa de un pozo que no tiene entrada de agua es muy clara y posterior al proyecto de recuperación secundaria se ve en la derivativa, se ve cómo el agua ingresa y cómo el pozo pasa a tener digamos, un borde con presión constante. Perfecto. Ahí tengo otras preguntas ya más difíciles, ¿verdad? Bueno, No, esperemos bueno, contestarles, si no o sea, se, quedarán... se salen un poco del tema, Ajá. pero a la vez es algo que está relacionado. Por ejemplo, el daño de formación, nosotros usamos las pruebas de presión para verificar esos daños de formación. Y la pregunta viene aquí, ¿tienen presencia de glauconita o arcillas migrables en su proyecto de recuperación secundaria? ¿Han notado inconvenientes de los inyectores a través de pruebas de presión? Un poco hablando de glauconita sí la tenemos, pero en los proyectos de recuperación secundaria no hemos visto, en los proyectos que ya hemos desarrollado ya con mucho tiempo de antelación, no hemos visto que hayamos tenido problemas de glauconita o migración, pero hoy por hoy estamos estudiando una zona en el campo en donde sí vemos que nos falta inyectividad. Entonces estamos ahorita estudiando justamente la razón del por qué tenemos falta de inyectividad, dado que las condiciones petrofísicas nos muestran que deberíamos tener mayor inyectividad. Sin embargo, el volumen que receptan estos pozos es muy menor, ¿no? Y por ahí lo que nosotros asociamos es un poco al tema geológico. Entonces, hoy por hoy estamos justamente estudiando esta razón del por qué no podemos obtener una mayor inyectividad. Esperamos que en los próximos meses o mucho más adelante podamos entender la razón por la que no podemos tener una buena inyectividad. Pero por el Y, momento en y- los proyectos no hemos visto ningún problema. y esta inyectividad de que estás hablando, ¿es desde el inicio o fue algo que fue cambiando en el tiempo? Exactamente, justo por allá voy, y es que en esta inyectividad nosotros arrancamos con caudales razonables de inyección en el orden de 1500 a 2000, pero vemos que en el tiempo van disminuyendo, van depletando y no se representan en la presión del reservorio como esperaríamos, ¿no? Porque una puede ser que vayas depletando porque el reservorio ya se fue presurizando y ya no Ajá. te admite más, pero realmente no es lo que pasa, vamos perdiendo inyectividad en tiempos cortos de inyección. Y hay Y buen por control del ahí agua inyectada. claro, exactamente. Nosotros hemos hecho análisis de compatibilidades, agua inyectada, crudo de formación. Hemos hecho muchos análisis en cuanto a fluidos. Sin embargo, estamos tratando de entender ese problema de falta de admisión de los pozos inyectores. Por ahí esperamos que más adelante podamos eh, saber cuál ha sido el problema y seguro les vamos a compartir. Muchísimas gracias, Carolina. Felicitaciones por tu excelente presentación y excelente discusión. Yo creo que para todos ha sido aleccionador y ver cómo hemos avanzado también en el tema. Yo soy de la época de que tenemos que sacar la bomba merada y sacar la hojita de cobre y sacar las líneas para medir las pruebas de presión. Claro, seguro que Sí, sí. sí. Pero ese es el origen, ¿no? Ahora, claro, tenemos equipos para hacer, pero la base, el fundamento es el mismo. ¿Ya? Eso es Claro, lo sí, tal cual. fantástico. Me permite, lo hacíamos anteriormente para más o menos establecer los volúmenes de un reservorio, si había interferencias, etcétera. Y todavía lo seguimos haciendo, claro, ahora con mayor forma de manejar estos datos. Y los felicito porque cómo han sabido aprovechar ustedes esto. Muchas gracias. Excelente y los invito, bueno, a todos los que han escuchado aquí, tomar estas lecciones que nos ha dado Carolina y poderlas aplicar en su diario trabajo.
A nombre del SPE, te felicito. A nombre del SPE también felicito y agradezco a Tecpetrol por esta oportunidad de compartir este conocimiento que es fundamental en lo que es ingeniería de yacimientos, ¿no? Y los proyectos de recuperación mejorada, los proyectos de producción, evaluación de reservas y todo. Eh, por aquí te dicen, es notorio el dominio del tema. Felicitaciones, Carolina, por la exposición y Muchas gracias. felicitaciones al SPE. Un aplauso para ti y nos veremos en los próximos eventos. Tenemos un Distinguished Lecture dentro de unos pocos días también. Les invito, por favor, que se unan. Nos divertimos. A mí me encantan estas presentaciones porque uno se refresca el Claro que sí, conocimiento seguro, seguro. bueno, aprovechen este Distinguished Lecture que viene pronto. Una felicitación para ti. Gracias a todos. Muchas gracias.